Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Si son nuevos por aquí, quiero extenderles una cálida y sincera bienvenida. Me siento realmente honrada de que hayan decidido unirse a nuestra comunidad. Los invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Aquí encontrarán las últimas noticias y primicias del fascinante mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y candentes que están dando de qué hablar, y análisis profundos y perspicaces de sus parejas favoritas, esas que nos roban el aliento y nos hacen suspirar con cada aparición. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que siempre tendrán contenido fresco y emocionante para disfrutar. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son fans incondicionales de la pareja que conquistó nuestros corazones y se adueñó de nuestras pantallas en la inolvidable serie Love is in the Air. Sí, así es, estoy hablando de los talentosísimos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Vamos a sumergirnos en un análisis detallado de un momento que ha dado la vuelta al mundo, un instante que ha encendido las redes sociales y ha provocado un torbellino de reacciones. La supuesta reacción de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel después de un tiempo considerable. Un momento que, según se dice, le provocó un torrente de lágrimas. Agárrense fuerte porque esto se pone realmente interesante. Vamos a explorar cada rincón de esta historia. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles que aquí analizamos los hechos desde una perspectiva objetiva y rigurosa, basándonos en la información disponible, tanto oficial como no oficial, y en el sentir general de la comunidad de fans que sigue de cerca cada paso de estos dos artistas. Entendemos perfectamente que este tipo de temas genera mucha pasión y opiniones diversas, a veces incluso encontradas, así que los invitamos a compartir sus propios puntos de vista y reflexiones en la sección de comentarios. Queremos crear un espacio de debate respetuoso y constructivo donde todos podamos expresar nuestras ideas con libertad y sin temor a ser juzgados. Valoramos cada una de sus opiniones. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó? En los últimos días han circulado vídeos y fotos en las redes sociales que muestran a Kerem Bürsin visiblemente emocionado en un evento. Su rostro reflejaba una mezcla de sentimientos que no pasaron desapercibidos para nadie. Los rumores no tardaron en encenderse y propagarse como la pólvora. ¿Había visto a Hande Erçel después de mucho tiempo? ¿Esas lágrimas eran de alegría, de nostalgia, o tal vez de algo mucho más profundo y complejo? La verdad es que la información es confusa y contradictoria. No hay confirmación oficial de que Hande Erçel estuviera presente en ese evento en particular. Sin embargo, la emoción de Kerem Bürsin es innegable y palpable. Algo lo conmovió profundamente. Y aquí es donde entramos nosotros, con nuestro análisis exhaustivo y nuestra búsqueda incansable de la verdad. Vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora, analizar las posibles interpretaciones de este misterioso evento y, por supuesto, escuchar sus valiosas opiniones. Porque, seamos honestos, todos tenemos una teoría, por descabellada que parezca, sobre lo que realmente está pasando entre Kerem y Hande. El misterio nos atrae y nos invita a especular. Para empezar, recordemos el enorme impacto que tuvo su relación en la vida real, tanto para ellos como para sus fans. Love is in the Air no solo fue un éxito televisivo arrollador que conquistó audiencias en todo el mundo, sino que también catapultó a Kerem y Hande al estrellato internacional, convirtiéndolos en íconos de la cultura pop. Su química era palpable y electrizante, tanto en la pantalla como fuera de ella. Cada escena que compartían era una explosión de emociones. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno, seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo, quienes soñaban con un amor tan intenso y apasionado como el suyo. Cada foto, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle, buscando pistas y señales de su amor. El amor que se profesaban era evidente y contagioso, y nos hacía creer en la magia del romance. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las relaciones son puestas a prueba constantemente, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su ruptura sorprendió y entristeció a muchos. Los motivos de la separación nunca fueron confirmados oficialmente, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables y a la presión mediática que ejercía una enorme influencia en su relación. Fue un golpe duro para los fans. Esperaban que su amor durara para siempre y que tuvieran un final feliz digno de una película.
Romántica. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Ande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz, demostrando su talento y versatilidad en cada proyecto, y ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas, aunque sin confirmación oficial. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en diferentes proyectos, explorando nuevos horizontes y desafiándose a sí mismo como actor, y se ha mantenido bastante reservado en cuanto a su vida personal, protegiendo su intimidad de la vorágine mediática. Y es precisamente este hermetismo y esta discreción los que alimentan aún más los rumores y las especulaciones. Cada gesto, cada mirada, cada comentario, por insignificante que parezca, es interpretado como una posible señal de reconciliación o de que el sentimiento entre ellos sigue vivo, aunque sea en lo más profundo de sus corazones. Y la verdad es que después de verlos juntos y de ser testigos de la conexión tan especial que compartían, es difícil creer que no haya algo especial entre ellos, algo que trasciende el tiempo y la distancia. Volviendo al vídeo que desató toda esta ola de especulaciones y que puso en jaque a las redes sociales, es importante analizar el contexto en el que fue grabado. ¿Dónde y cuándo se grabó? ¿Quiénes estaban presentes en ese momento? ¿Qué estaba diciendo Kerem en ese preciso instante? Todos estos detalles son cruciales para entender la situación y evitar sacar conclusiones precipitadas. Algunos medios afirman que el vídeo fue tomado durante un evento benéfico al que asistió Kerem para apoyar una causa noble. Otros aseguran que fue en una fiesta privada donde se reunieron amigos y colegas del mundo del espectáculo. La verdad es que la información es confusa y no hay una fuente oficial que confirme el lugar y la fecha exactos. La falta de información oficial solo alimenta la especulación y los rumores. Sin embargo, lo que sí es innegable es la emoción de Kerem. En el vídeo se le ve con los ojos vidriosos, a punto de derramar lágrimas, la voz entrecortada y una expresión de profunda tristeza que conmueve a cualquiera. Algunos interpretan estas lágrimas como una señal de arrepentimiento por la ruptura con Ande, como si se lamentara por haber perdido a la mujer de su vida. Otros creen que simplemente estaba emocionado por el evento en sí o por alguna otra razón personal que desconocemos. Pero la teoría más popular, y la que más esperanza genera entre los fans, es que Kerem se emocionó al ver a Ande después de mucho tiempo, después de meses de distancia y silencio. La idea de que su amor sigue vivo, latente en algún rincón de sus corazones, y de que existe la posibilidad, aunque remota, de una reconciliación es demasiado tentadora para ignorarla. El corazón de los fans anhela un final feliz para esta historia de amor. Por supuesto, hay que ser realistas y no dejarnos llevar por la fantasía. Es posible que las lágrimas de Kerem no tengan nada que ver con Ande, que la causa de su emoción sea completamente ajena a su relación pasada. Tal vez estaba pasando por un momento difícil en su vida personal o profesional, enfrentando desafíos y superando obstáculos. Tal vez simplemente es una persona sensible que se emociona fácilmente y que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos. No podemos sacar conclusiones precipitadas basándonos en un solo vídeo, sin tener toda la información necesaria. Pero, ¿y si sí? ¿Y si esas lágrimas eran una señal de que Ande sigue ocupando un lugar especial en su corazón, un lugar que nadie más puede ocupar? ¿Y si la chispa entre ellos aún no se ha apagado, a pesar del tiempo y la distancia? ¿Y si el destino les tiene reservada una segunda oportunidad? La verdad es que solo ellos lo saben, solo ellos conocen la verdad detrás de sus sentimientos. Lo que sí podemos hacer es analizar las señales y los indicios que nos han dado a lo largo del tiempo, como si fuéramos detectives buscando pistas en un caso sin resolver. Recordemos, por ejemplo, las entrevistas en las que ambos han hablado el uno del otro con cariño y respeto, incluso después de su ruptura. Recordemos las miradas cómplices que se dedicaban en las alfombras rojas, miradas que decían más que 1000 palabras. Recordemos la química innegable que demostraban en cada escena de Love is in the Air, una química que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Todos estos detalles, por pequeños que parezcan, alimentan la esperanza de una reconciliación. Y es que, seamos honestos, a muchos de nosotros nos encantaría verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. No solo como pareja, sino también como compañeros de trabajo y amigos, compartiendo momentos especiales y creando recuerdos inolvidables. Pero, ¿cuáles son las posibilidades reales de que esto suceda? La verdad es que es difícil decirlo con certeza. Ambos son personas muy reservadas que no suelen hablar de su vida personal en público, prefiriendo mantener su intimidad alejada de los focos.
Además, han pasado varios meses desde su ruptura y ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y explorando nuevas oportunidades. Sin embargo, como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, donde las sorpresas están a la orden del día, todo es posible. Hemos visto a muchas parejas reconciliarse después de años de separación, superando obstáculos y demostrando que el amor puede vencer cualquier adversidad. ¿Por qué no podría pasar lo mismo con Kerem y Hande? Por supuesto, una reconciliación no sería fácil. Ambos tendrían que superar muchos obstáculos y dejar atrás el pasado, perdonándose mutuamente y estando dispuestos a empezar de nuevo. Tendrían que reconstruir la confianza y fortalecer el vínculo que los unía. Pero si el amor es lo suficientemente fuerte y sincero, todo es posible. En definitiva, la supuesta reacción de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel ha desatado una ola de emociones y especulaciones entre los fans, reviviendo la esperanza de una reconciliación. No sabemos con certeza si esas lágrimas estaban relacionadas con Hande, pero la posibilidad sigue viva en el corazón de muchos. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja que conquistó nuestros corazones y nos hizo creer en la magia del amor. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Kerem se emocionó al ver a Hande? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer sus teorías y opiniones. En resumen, en este vídeo hemos explorado el rumor de las lágrimas de Kerem Bürsin al supuestamente ver a Hande Erçel después de un tiempo, un evento que ha generado gran expectación y debate entre los fans. Analizamos el contexto de su relación, las posibles interpretaciones de la reacción de Kerem y las perspectivas de una posible reconciliación. Hemos recordado el impacto de su romance y la esperanza que aún persiste entre sus seguidores. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y escuchar sus opiniones. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido interesante y entretenido. No se olviden de dejar sus comentarios en la sección de abajo, quiero saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen en una posible reconciliación? ¿Cuál es su teoría sobre las lágrimas de Kerem? Compartan sus ideas y opiniones con nosotros. Y antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. No se pierdan las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos y análisis profundos de sus parejas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora profundicemos aún más en este fascinante tema. Análisis detallado de la relación Kerem Bürsin y Hande Erçel, más allá del rumor de las lágrimas Para entender la magnitud del revuelo causado por las supuestas lágrimas de Kerem al ver a Hande, es crucial analizar la relación que ambos construyeron, tanto en la pantalla como fuera de ella. No se trató simplemente de una pareja de actores que trabajaron juntos en una exitosa serie. Su conexión trascendió lo profesional, convirtiéndose en una historia de amor real que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Love is in the air, el comienzo de un cuento de hadas La serie Love is in the air fue el escenario perfecto para que Kerem y Hande se conocieran y se enamoraran. La trama, que giraba en torno a un romance improbable entre un hombre de negocios adicto al trabajo y una joven soñadora, reflejaba en cierto modo la propia historia de Kerem y Hande. A medida que interpretaban a sus personajes, Eda y Serkan, su química se hacía cada vez más evidente, traspasando la pantalla y contagiando a la audiencia. Las escenas románticas entre Eda y Serkan eran tan intensas y apasionadas que resultaba difícil creer que no existiera algo más entre los actores. Las miradas, los gestos, los abrazos, cada detalle transmitía una profunda conexión y un amor genuino. Los fans de la serie se enamoraron de la pareja y comenzaron a seguir de cerca cada paso de Kerem y Hande, buscando señales de que su romance era real. Confirmación del romance y apogeo mediático Después de meses de especulaciones y rumores, Kerem y Hande finalmente confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus fans.
La noticia se convirtió en tendencia mundial en las redes sociales, y los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco del romance. A partir de ese momento, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo. Cada aparición pública de la pareja era un acontecimiento. Los fotógrafos y los periodistas los seguían a todas partes, buscando capturar imágenes de su amor. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de Kerem y Hande, y los fans crearon cuentas dedicadas a su relación. La pareja se convirtió en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes, que soñaban con encontrar un amor tan intenso y apasionado como el suyo. ***, la presión mediática y los desafíos de la fama ***. Sin embargo, la fama y la atención mediática también trajeron consigo desafíos y presiones. Kerem y Hande eran constantemente juzgados y criticados por sus decisiones y acciones. Los medios de comunicación especulaban sobre su relación, inventando rumores y creando conflictos donde no los había. La pareja tuvo que lidiar con la envidia y el odio de algunas personas, que no podían soportar verlos felices y enamorados. La presión mediática afectó la relación de Kerem y Hande, provocando tensiones y desacuerdos. La pareja se vio obligada a proteger su intimidad y a alejarse del foco público. Sin embargo, a pesar de los desafíos, Kerem y Hande lucharon por mantener viva su relación y por demostrar que su amor era real. ***, la ruptura, un final inesperado ***. La noticia de la ruptura de Kerem y Hande sorprendió y entristeció a muchos. Los fans de la pareja no podían creer que su cuento de hadas hubiera llegado a su fin. Los motivos de la separación nunca fueron confirmados oficialmente, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables y a la presión mediática. La ruptura fue un golpe duro para Kerem y Hande, quienes tuvieron que lidiar con el dolor y la tristeza de perder a la persona que amaban. La pareja se separó en buenos términos y prometió mantener una amistad, pero la herida de la separación tardó en sanar. ***, el rumor de las lágrimas, una señal de esperanza, ***. El rumor de las lágrimas de Kerem al ver a Hande ha revivido la esperanza de una reconciliación entre los fans de la pareja. Si bien no hay confirmación oficial de que Hande estuviera presente en el evento donde Kerem se emocionó, la posibilidad de que las lágrimas estuvieran relacionadas con ella es tentadora. Las lágrimas de Kerem podrían ser una señal de que Hande sigue ocupando un lugar especial en su corazón, a pesar del tiempo y la distancia. Podrían ser una expresión de arrepentimiento por la ruptura o una manifestación de nostalgia por los momentos felices que compartieron. También podrían ser una señal de que la chispa entre ellos aún no se ha apagado y de que existe la posibilidad de una segunda oportunidad. ***, ¿qué depara el futuro para Kerem y Hande? ***. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Kerem y Hande. La posibilidad de una reconciliación existe, pero también es posible que ambos sigan caminos separados y encuentren la felicidad con otras personas. Independientemente de lo que suceda, Kerem y Hande siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo. Su historia de amor cautivó a millones de personas y dejó una huella imborrable en la cultura pop. ***, la importancia de la objetividad y el respeto ***. Es importante recordar que la vida personal de Kerem y Hande es asunto suyo y que merecen respeto y privacidad. No debemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, ni invadir su intimidad. En cambio, debemos enfocarnos en su talento y en su trabajo como actores, y apoyar sus proyectos profesionales. Si Kerem y Hande deciden reconciliarse, debemos alegrarnos por ellos y desearles lo mejor. Si deciden seguir caminos separados, debemos respetar su decisión y desearles felicidad en sus vidas personales. Lo más importante es que ambos sean felices y que puedan vivir sus vidas en paz y armonía. En conclusión, el rumor de las lágrimas de Kerem al ver a Hande ha generado una gran expectación y debate entre los fans de la pareja. Si bien no hay confirmación oficial de que Hande estuviera presente en el evento, la posibilidad de que las lágrimas estuvieran relacionadas con ella es tentadora. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Kerem y Hande, pero independientemente de lo que suceda, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo.